Todos hemos escuchado alguna vez hablar acerca del cuerpo de luz. La pregunta es, ¿qué es el cuerpo de luz, cuerpo cristalino o cuerpo holográfico? Todo lo que existe existe como resultado del ejercicio de una capacidad, la capacidad creadora, capacidad singular y característica de la conciencia creadora de Dios. Quiere decir que detrás de todo lo que existe y antes de todo lo que existe, existe la capacidad que crea a todo lo que existe, a cada algo y a cada alguien. Todo lo que existe a su vez se transforma, se va transformando de acuerdo a un diseño original, de acuerdo a su naturaleza, lo cual le da propósito y razón de ser. Todo lo que uno no ha manifestado, todo lo que no existe, pero debe existir en algún momento, todo ese potencial está en ese campo holográfico, en ese cuerpo de luz. La capacidad creadora tiene una existencia inmanifiesta, es un potencial. Existe a través de lo que crea, de sus resultados. Cuando no hay un resultado, esa capacidad está en un estado de potencial, de inmanifiesto. Nosotros tenemos un potencial, el potencial humano. El potencial humano tiene que manifestarse, tiene que dar sus frutos para cumplir su razón de ser, la razón de su existencia, para cumplir su diseño original por el cual ha sido creado ese potencial, por lo cual ese potencial ha sido depositado en esta realidad y en este cuerpo. Cuando ese potencial se activa, imagínatelo como una esfera alrededor nuestro que gira, cuando esa esfera, esa holomatriz, comienza a girar, crea una vibración. Esa vibración atrae las circunstancias que necesita el individuo experimentar para que precisamente esa capacidad, ese potencial se manifieste. Es como decirte, si tú no encuentras un lugar donde nadar, jamás vas a desarrollar la capacidad para nadar. Entonces, el potencial que te hace posible nadar requiere de una circunstancia, una alberca, una piscina, un lago, para que tú puedas ejercer ese potencial y para que esa capacidad exista. Toda capacidad existe a través de sus frutos, de lo que crea. El carpintero es carpintero porque crea muebles, porque transforma la madera en algo. El artesano lo mismo. Si la capacidad no se ejerce, no existe. No existe por lo menos en el mundo de lo manifiesto, en el mundo de las existencias manifiestas. Es importante esto que digo, porque allí se da uno de los principales conflictos. Cuando el potencial se empieza a mover por naturaleza propia, dado que nosotros gozamos de libre albedrío, y ese libre albedrío está condicionado por creencias, culturas, por subjetividades del hombre, por sus juicios, por sus apreciaciones, cuando ese potencial empieza a moverse, cuando esa holomatriz empieza a vibrar y atrae, llama a las circunstancias que necesita, si nosotros rechazamos esas circunstancias, y con derecho porque tenemos la libertad para equivocarnos, tenemos el libre albedrío, si rechazamos esas circunstancias, ese potencial que llama a esa circunstancia no va a encontrar el escenario para manifestarse, para desarrollarse. ¿Y qué pasa? Si no se desarrolla, entonces no nos completamos, es decir, no vamos a cumplir el diseño que es previo a nuestra existencia, no vamos a cumplir el plan que existe antes de nuestra existencia. ¿Y qué vamos a experimentar? Vamos a experimentar insuficiencia, indignidad, pérdida de derecho. Vamos a experimentar distintos mecanismos de alarma que nos están diciendo que nuestra vida no tiene sentido, no es productiva y nos va a empezar a doler la existencia. Vamos a empezar a vivir un verdadero dilema existencial. En esta lucha, en este conflicto entre nuestras decisiones, nuestros juicios, nuestra manera de juzgar, nuestra manera de pensar, nuestras costumbres y lo que nuestro potencial está llamando y atrayendo. ¿Qué sería lo correcto? Lo correcto sería confiar y aceptar todas las propuestas que la vida trae. Aceptar todas las circunstancias que nosotros llamamos desde ese potencial que comienza a vibrar. Confiar
en ese potencial, confiar en la coherencia, en la relación de coherencia que existe entre lo que la vida nos requiere y las capacidades que tenemos para responder satisfactoriamente. Sacarnos de la cabeza todos esos juicios de insuficiencia, de pobreza, todas esas condenas, el yo no puedo, el no es para mí, porque yo, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho un eslogan que leí hace muchos años cuando era estudiante universitario de economía. Me acuerdo que había una revista de negocios en mi país, en Argentina, en Buenos Aires, que tenía como consigna, como eslogan, una frase que decía: donde unos se preguntan por qué, otros se preguntan por qué no. Y me encantó, realmente fue muy motivadora ese eslogan, esa consigna. Y yo planteo lo mismo, ¿por qué no? Cada vez que la vida nos propone algo, cada vez que se nos ocurre una idea, cada vez que algo nos llama la atención, en vez de hacernos tantos cuestionamientos, tantas argumentaciones de por qué hacerlo, la pregunta debería ser más sencilla. Si aquello llamó mi atención, ¿por qué no ir hacia ello? ¿Por qué no? Si ya se dio el primer movimiento, ya establecí contacto. Entonces, esta es la confianza que necesitamos. Una vez que establecí contacto, una vez que algo llamó mi atención, eso es para mí. Y tengo que explorarlo, porque al explorarlo me encuentro a mí mismo. Descubro un aspecto más de mi potencial y me voy completando como una especie de rompecabezas. Muy bien, de esto trata los cursos y los talleres que damos aquí, que doy hace unos años, ayudando a personas, cientos, no sé si ya miles o más de 1000, de personas que han tomado talleres, terapias, consultas, que asisten a las pláticas, a las meditaciones. Todo lo que hacemos aquí tiende a esto, a que tú puedas avanzar en el desarrollo de tu potencial, a que te explores y te encuentres, y encuentres las partes y las versiones de ti que aún no se manifiestan por una serie de restricciones. Te ayudamos aquí a que te vayas liberando esas restricciones y te vayas descubriendo y empoderando. De eso se trata, de crecer, de encontrar tu mejor versión. Que estés muy bien. Adiós. Y aquí te esperamos. Siempre hay un curso, siempre hay una meditación, una plática, un taller que es el que tú necesitas. Eso te lo aseguro. Así que síguenos, investíganos y contáctanos. Y vas a encontrar lo que seguramente estás necesitando. Porque si me estás escuchando y me estás viendo, ya se dio el primer contacto. Esto es para ti. Explóralo. Que estés muy bien.